impartido la materia o he visto la materia varias veces con el doctor Ricky, así que he visto que no ha variado mucho el contenido. Antes que nada, yo quería preguntarles a ustedes si es que tienen algún tema en específico que, o sea, que quieran revisar previo, no sé, a abordar todo el primer parcial. Si es que tienen temas en específico que se les han hecho problemáticos, no sé, el procedimiento de formación de ley, algún tipo de fuente en especial, como la costumbre. Creo que todavía no llegamos a eso de la formación de la ley. Nos habíamos quedado en el derecho para Pietro Sanchís y los elementos del sistema normativo y la división del derecho. Y ahí, pareciera al menos hemos revisado bastante el tema de la norma, todo lo que compone la norma, desde sus características, el tema de la norma jurídica como tal y el ordenamiento jurídico. De ahí también hemos visto acerca del tema de la coerción y coacción, en este caso, las características, las normas insolubles y obviamente su solución, los criterios de solución, y ahí creo que eso sería todo lo que hasta ahora hemos visto. En todo caso, mira, yo tengo aquí organizados, por ejemplo, primer tema, tengo norma general, norma jurídica. Luego el ordenamiento jurídico y las características del ordenamiento jurídico. Respecto, por ejemplo, dejen que se encargue. ¿Qué es el derecho para Kelsen, el derecho para Hart, para Prieto Sanchís, que creo que es lo que me acaban de mencionar. Tengo, mm, hace tiempo que no lo abro, no sé qué, ya. Clasificaciones del derecho, que eso se suele ver más también creo que en el preuniversitario, pero a veces también se lo suelen tocar en clases, tipo el derecho positivo, el derecho natural, objetivo, subjetivo, material, procesal, privado, público, y lo del common law o el civil law. También tengo la cuestión de, esto es algo más especial, que es la clasificación de las normas según von Wright, o von Wright, mejor dicho, en técnicas, definitorias, bla, bla, bla. Ya, y los elementos de la norma prescriptiva, que esto es algo que, a mi criterio, te sirve en un futuro para poder analizar las normas, más que nada. Ya. Tengo aquí también, en lo que respecta a los elementos para aplicar las normas jurídicas, en cuanto a lo que son los sujetos que intervienen, los atributos de las personas, en ese caso resumido, el objeto, los hechos jurídicos, la relación jurídica y esta cuestión de la que mencionaste de la coerción, coacción y sanción. Ya. También, ya esa es una lectura que él suele mandar también de la relación entre el derecho y fuerza. Supongo que esa tal vez la han de haber abordado, que es lo de el momento en el que la coerción pasa a ser coacción, y la coacción, o sea, bueno, eso, de las sanciones premiales, las sanciones negativas. Y por último, esta cuestión de lo que me mencionaste de los conflictos, que aquí, al menos creo que en el primer parcial solamente se ven los que son los criterios, el jerárquico, de especialidad y el cronológico. Porque creo que en segundo parcial se vuelven a analizar antinomias, pero son un poquito más complejas, o no sé si ya las vieron estas de aquí. Esa ya también estamos viendo. Esas también están viendo. También, ajá. Ya, Sí. entonces, ya. En todo caso, creo que esos son los temas de primer parcial. Y ya en segundo parcial tendrían que ver en todo caso fuentes del derecho, que la ley, la costumbre, la jurisprudencia y los actos jurídicos. Bueno, a ver. En todo caso, yo creo que para comenzar, ya, lo típico. ¿Qué es una norma y cuáles son las clasificaciones de estas? Ya. Las normas, no toda norma es jurídica, ¿verdad? Existen diferentes tipos de normas que se imponen dentro de nuestro actuar en el día a día, pero hay un tipo de normas en especial que tienen una característica que las hacen diferentes del resto.
esa característica que las hace diferente del resto es esa coerción, o sea, esa posibilidad de poder utilizar la fuerza para, para que se obligue o se ejecute o se pueda cumplir con la finalidad que tiene el ordenamiento jurídico al momento de implementar esa norma. Porque si bien decimos que el ordenamiento jurídico no solamente está conformado por la Constitución, sino también las leyes, los reglamentos, entre otras cosas, vamos a ver que todas estas normas no solamente están estipuladas y caen en el aire, sino que existe todo un aparataje detrás de él para que en caso de que sean incumplidas, uno pueda acudir ante una autoridad competente y que obligue a la persona que lo ha incumplido a cumplirlas. ¿Ya? Bueno, también dependiendo de la naturaleza de la norma, puede ser de que no necesariamente obligas a cumplirla, sino que, por ejemplo, hay en esas normas, como en el tipo penal, que si tú cometes tal conducta, tienes una sanción. Entonces, en todo caso, lo que hace el ordenamiento es decir, que si una persona comete tal, tú tienes la posibilidad de acudir ante la autoridad competente para que imponga la sanción respectiva. ¿Ya? Entonces, en la materia con el doctor al menos se abordan ciertos doctrinarios básicos, que son Norberto Bobbio. ¿Ya? Norberto Bobbio nos decía que todas las normas poseen un núcleo común. ¿Y cuál es ese núcleo común que tienen las normas? Es que las personas actúen de determinada forma. ¿Ya? Ahora, los tres primeros tipos de normas que podremos ver en esta parte de acá, las religiosas, las morales, las sociales, son de foro interno. Eso creo que también tuvieron que haberlo tocado en el preuniversitario, no sé si a la final vieron con la doctora Nuria, que es la que suele dar el preuniversitario, pero son cuestiones del foro interno. O sea, si uno las cumple, queda en uno cumplirlas, pero si no las cumple, o sea, no existe un mecanismo exterior o no existe un aparataje o un sistema que te obligue a cumplirlas. ¿Ya? Como por ejemplo, yo creo que el próximo ciclo han de ver lo que es derecho canónico. ¿Ya? El derecho canónico es un tipo de derecho, ¿verdad? Tienen unas normas que son religiosas y todo, pero no existe un aparataje estatal que te diga, yo voy a poner a disposición la policía para que tú cumplas con determinadas normas. No. Bueno, de ahí la diferencia con el paso de lo que son las jurídicas, vamos a ver que las normas, al menos, ¿cómo se dice? No tienen esta cuestión de la sancionabilidad, o sea, no pueden ser sancionadas y no existe coerción. ¿Ya? También las normas, ¿cómo se dice? Hay una cuestión de que las normas jurídicas son heterónomas, ¿verdad? Alguien las dicta para que otra persona las cumpla. Pero en el caso de las cuestiones de las religiosas, las morales, las sociales, uno puede decir que estas normas más bien son de carácter autónomo, o más bien provienen de uno mismo. Uno mismo se impone ir a misa todos los fines de semana. ¿Ya? Mientras que por otra parte, el legislador dice que todos los años las personas que ganen más de $10,000 al año tienen que declarar el impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, ahí existe la diferencia. El legislador te obliga a hacer algo y tú como receptor de la norma, que eres el sujeto normativo, tienes que hacer tal cosa. Ya. Y aquí en todo caso viene la cuestión de la coercibilidad y la bilateralidad de las normas jurídicas, como ya vemos. Ya. Ahora, hay un concepto que a mí me parece clave y que suele ser una de las primeras lecturas que el doctor entrega, que es el concepto de derecho o las normas, al menos por Humberto Ávila. Humberto Ávila nos va a plantear algo de que las normas jurídicas, o mejor dicho, claro, las normas jurídicas no son textos ni conjunto de ellos, sino más bien son el resultado de la interpretación de un enunciado normativo. ¿Ya? Y esta interpretación tiene que ser sistemática. Esto se puede poner un poquito, no sé, filosófico, porque, por ejemplo, ustedes cuando tienen una oración, la oración en sí misma es un conjunto de palabras que a la final no dicen nada, sino hasta el momento en el que nosotros le asignamos un significado a esas palabras, ¿ya? Así mismo funcionan los artículos, así mismo funciona la normativa. La normativa es simplemente un texto, ¿ya? Uno puede encontrar muchos artículos que hablan de un solo tema. Entonces,
puede decirse que a la final existe una sola norma, a pesar de que existan una multiplicidad de artículos. O incluso uno puede decir de que de un artículo se desprenden muchísimas normas. ¿Ya? En este caso, es ese paso en el que se da de tener un texto que analizar, realizar esa actividad interpretativa y el resultado es el del enunciado normativo. ¿Ya? O sea, el resultado es el texto. El resto es simplemente, como se dice, un enunciado, un artículo. ¿Ya? Y más bien es el caso de ya. Y como se dice, en caso de las normas jurídicas, en caso de no cumplirlas, pueden ser ejecutadas, se pueden sancionar, etcétera, etcétera. Las normas jurídicas, las normas jurídicas son generales, ¿ya? Las normas jurídicas no son creadas para casos concretos. El legislador no anda persiguiendo a fulanito de tal para ver qué hace fulanito de tal y decir, voy a emitir una ley que regule los actos de tal persona. No, no lo hace. Digamos, regula el divorcio, el matrimonio en general, ¿ya? Y una vez que regula esa institución, muchas personas van a pasar por ese tipo de situaciones y cuando quieren invocar o quieren realizar ese acto, tienen que cumplir con los requisitos que han dispuesto el legislador. ¿Ya? Es el caso de que los jueces en todo caso tienen la tarea de aplicar esas normas generales a un caso concreto. Por ejemplo, dos personas están casadas, una persona se fue de la casa hace unos 3 años y la persona que se quedó en la casa le pide al juez que por favor disuelva su matrimonio a través del divorcio. Entonces, como pide que se disuelva el matrimonio a través del divorcio, el juez lo que hace es, a ver, primer supuesto, primer hecho, ya, las personas estaban casadas. Segundo, el legislador ha dictaminado que a través del Código Civil, una de las causas para poder divorciarse es que una persona haya abandonado o se haya ido de la casa, uno de los cónyuges se haya ido de la casa por más de 6 meses. Ya. En todo caso, toma esa situación general que nos da el legislador en la ley y la aplica al caso concreto para la disolución del matrimonio de María y de Pedro. Ya. Entonces, estas diferencias también son las que se pueden dar en el caso, o son características de la norma jurídica. Ahora, entre estas aquí, bueno, también tenemos aquí las generales que se plantean de forma abstracta para la solución de multiplicidad de casos. Heterónomas, porque un órgano las dicta y otro sujeto las recibe, las cumple. ¿Ya? Externas, porque el derecho no le interesa lo que pensamos, sino más bien lo que hacemos. ¿Ya? Ahora, esto tampoco es tan estricto de cierta forma, como van a ver más adelante en la carrera, pero podemos ver de que hay ciertos supuestos de hechos o hay ciertos hechos que tienen que ser cumplidos para que la norma pueda ser activada, o mejor dicho, para que sean de interés del ordenamiento jurídico. No cualquier problema, no cualquier situación es de interés para que intervenga el derecho. No sé qué caso les puedo plantear a la final. Tal vez un problema, no sé, tal vez un problema vecinal, como que pasan, tienen un árbol justamente en el lindero de su casa y las ramas cruzan al otro lado. No necesariamente eso va a tener una resolución en derecho, porque realmente no es tan relevante como para que el legislador se tome tiempo y dictamine cuál va a ser la solución. Pero hay otras cosas que sí son relevantes, ¿ya? Y en esos aspectos tienes que cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo, mm, si quieres cobrar una deuda, ¿ya? Al menos el legislador te dice, no me importa si ustedes dos, no sé, se pusieron de acuerdo y quedó todo hablado y todo. A veces tienen que existir ciertas condiciones para que yo pueda activar el ordenamiento jurídico. Digamos que la deuda es de $500,000 y ustedes lo pactaron verbalmente, y ya yo te presto $500,000 y él dice, ay, yo te pago en 2 años, ya. Pasaron los 2 años y no le pagaste. Ustedes para acudir al juez, a pesar de que pues, una deuda definitivamente tiene relevancia jurídica, el ordenamiento les dice, o la ley les dice, para probar tal cosa, ustedes necesitan que exista un documento.
no pueden ser hablados porque la prueba idónea en este caso es un documento. Entonces, si ustedes no lo tienen, se les dificultaría el acceso o activar el ordenamiento jurídico. Entonces, en ese caso, podemos decir que al derecho no le interesa lo que pensamos. No es que, o sea, nosotros nos sentimos muy responsables, o sea, las obligaciones tienen que darse de la forma que lo estipula la ley. Bilaterales, aquí lo aprendían como que yo cumplo la norma y exijo que otros la cumplan. Pero, o sea, en realidad es ese sentido de no solamente yo me la impongo, sino que cuando las normas están dadas, o sea, todo el mundo tiene que cumplirlas. O sea, el exterior te impone un cierto tipo de conducta y tú, frente a esa imposición, tú lo que haces es cumplirla. ¿Ya? Y coercitivas porque está la legitimidad, la posible y legítima, bueno, no, ¿cómo sería? La legítima posibilidad de usar la fuerza en caso de incumplimiento. ¿Ya? Por último, en este aspecto, las normas, según Humberto Ávila, las normas son el sentido construido a partir de la interpretación sistemática de textos normativos, de disposiciones, artículos o enunciados prescriptivos. Y hay varias formas en las que se puede encaminar esta concepción, en la cual puede existir un texto normativo y uno puede encontrar una norma, sencillo. El artículo 1 del Código Civil, ¿qué es la ley? Hay una disposición, hay una norma. En esa norma entendemos que es una norma que define y encontramos que ahí termina el tema. Ya. Ahora, puede ser de que no haya disposición, pero uno encuentra una norma. Ya, estas cuestiones también ya podría ser el caso de cuestiones que están implícitas en el ordenamiento jurídico, como todo aquello que viene de la dignidad humana. No necesariamente todo tiene que estar escrito como para poder decir, uno, yo tengo derecho a tal cosa, porque en esta cuestión de, por ejemplo, los derechos humanos, uno por ser humano, por tener la dignidad de humano, tiene ciertos derechos intrínsecos. Entonces, la Carta de Derechos que tenemos, por ejemplo, en la Constitución, no se agotan en los que están descritos ahí, sino que cualquier derecho que tenga que ver con el libre desarrollo de una persona puede ser encontrado. Entonces, puede que a veces no haya disposición, pero que digamos un artículo te diga todo lo que sea prominente, todo lo que sea favorezca a la dignidad humana. Entonces uno tiene, ya en todo caso, hay un vacío respecto a este tema en específico, no sé, podríamos decirlo tal vez el tema de adopción, ya, digamos de adopción de los solteros, ya, que no esté regulado. Pero en todo caso, uno dice, bueno, ya si interpretando la Constitución hay vacíos que no regulan esta cuestión, podemos llegar a entender de que sí existe una norma en la que obviamente no se prohíbe, no se encuentra una prohibición a pesar de que no se encuentre regulado. En todo caso, las autoridades competentes, ya sea del ministerio, los jueces, tendrían que ver cómo solucionan ese vacío, porque que existe la norma, solamente que no está escrita como un artículo. Ahora, hay una disposición, pero no hay una norma. Hay muchas cuestiones que, por ejemplo, ya esto también podría ser, en mi parecer, una mala redacción tal vez del legislador. Digamos que es el caso en el que un artículo está incompleto. No sé si alguna vez les ha pasado o ya les han hecho notar en clases de que hay leyes que copian y pegan de otros países. Ya. Entonces, estas cuestiones a veces generan problemas porque el legislador, al no inventárselas o al no hacer los exámenes respectivos, o al no hacer los exámenes respectivos para crear las leyes y simplemente hacer el copy y pega, se le olvidan muchas instituciones en la final. Había un caso que, por ejemplo, en el Código de Procedimientos, que decía cómo se va a regular cuando el testimonio de un representante legal de una compañía que ha dejado de ser representante legal. Ya. Y solamente te decía como que, ya se pedirá el testimonio del representante legal. Ya, pero ¿el representante legal de qué? A ver, si se supone que el testimonio, uno le pide testimonio a una persona que conoció de primera mano un hecho. Ya, digamos que yo era el gerente de una compañía el año pasado, ya. Y en esa compañía, le vendimos acciones a fulanito de tal, ya. Y este año ya el gerente de esa compañía no soy yo, sino que es otra persona. Y esa otra persona
porque sigue siendo representante de la compañía y la compañía ha sido la afectada, reclama que esta persona le pague los valores, ya. En todo caso, ¿quién debería prestar el testimonio? En todo caso, quien debería prestar el testimonio soy yo, porque yo conocí el hecho. La persona nueva puede ser que ni siquiera tenga conocimiento de lo que pasó, pero como tiene que defender los intereses de la compañía en la que representa, tiene que interponer la demanda. Sin embargo, en nuestro código, o sea, simplemente dice como que se presentará el representante legal ya a rendir el testimonio. Mientras que, por ejemplo, ese artículo es copiado de una ley de España y en la ley de España ese artículo tiene dos párrafos. El primero dice lo que exactamente dice esta ley, pero en el segundo párrafo dice, en caso de que ya no sea el mismo representante legal, se llamará a la persona que hubiese sido el representante legal en la época que se desarrollaron los acontecimientos. Ya, entonces ahí yo creo que podría ser el caso en el cual existe una disposición, pero no existe en realidad una norma, porque no se encuentra regulado para nada lo que en realidad se pretendía regular. Ya. Ahora, hay una disposición y encuentro varias normas. Ya, esto de aquí podría ser, por ejemplo, más bien, yo creo que un buen ejemplo sería, por ejemplo, las cuestiones de los derechos en la Constitución. Ya. De un artículo, por ejemplo, no sé, de los derechos de los menores, uno puede desprender que los menores tienen esa cuestión del interés superior del niño, el libre desarrollo, de la personalidad. Oye, a ver, Pueden haber normas y disposiciones incompatibles. ¿incompatibles con qué? Por ejemplo, que existe la norma, pero y una disposición y no son compatibles. Pero entonces no estaríamos hablando del mismo supuesto. Ya, o sea, por ejemplo, cuando tú haces un análisis de incompatibilidad, siempre tienes que comparar una norma. Y esos casos sería más bien, o sea, en lo de antinomias, en el tema de antinomias. Pero si estás hablando de que, por ejemplo, ahí existe una disposición y una norma y no hablan sobre el mismo tema, o sea, está fuera entonces del análisis de lo que estamos viendo ahorita, por si acaso. Porque, o sea, aquí tendremos que hablar, por ejemplo, hay una disposición acerca del derecho a la educación de los niños y encuentras varias normas en ese artículo sobre el derecho a educación de los niños. Pero no podría ser el caso de que existe una disposición sobre el derecho a la educación y encuentras una norma sobre el derecho a la salud. En todo caso, no estaríamos hablando de este tema porque no sería la misma disposición, en todo caso. No sé si podría ser. O sea, más bien creo que ese tema lo podremos estar abordando en antinomias, cuando haya el choque. Ujú. Ahora, podrían haber varias disposiciones y encuentro una norma. Eh, ahora, existe algo que, por ejemplo, no sé si ya han visto esta cuestión de lo que es la eh, retroactividad y la ultraactividad. O sea, la retroactividad de que las cuestiones aplican para el pasado o las normas aplican para, o sea, las normas del pasado aplican para el futuro, o sea, o para el presente, mejor dicho. ¿Ya? Eso tiene una tercera condición, que es la cual se denomina unidad normativa. Existen varias disposiciones, pero solamente encuentro una norma. Existen muchas fuentes del derecho, las leyes, la jurisprudencia, los reglamentos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando uno crea un reglamento o una ley? Ya, muchas veces se suelen repetir los artículos. El artículo 1 del Código Tributario te define qué es tributo y el artículo 1 del reglamento del Código Tributario te dice también qué es tributo, que es un impuesto. ¿Ya? Entonces, existen varios artículos, pero al final te dicen lo mismo. Entonces, la norma es una sola. La norma es una sola, a pesar de que existen varios artículos, de que existen varios textos. O, por ejemplo, cuando se dicta una sentencia, una jurisprudencia de la Corte Constitucional, eh, a la final te declaran la inconstitucionalidad, te hacen la modulación y te dicen, por ejemplo, no sé, digamos en el caso de matrimonio igualitario, te dice cómo tiene que estar escrito el nuevo artículo del Código Civil, pero mientras no modifiquen el Código Civil, ellos se va a aplicar de la forma en la que ellos lo definen en la sentencia. Entonces, cuando ya hagan la modificación al Código Civil,
vas a ver que vas a encontrar dos textos similares, pero en dos fuentes diferentes. Una será la jurisprudencia y otra será la ley. No sé si tienen alguna pregunta sobre el tema de normas, alguna cuestión de las normas, de las características. Bueno, está bien. A ver. Ahorita, alguien iba a hablar, no se me parece, creo. Bueno, ya. Ya, mire, las normas no andan solas, ya. Los artículos no simplemente andan dispersos, sino que los artículos obviamente se aglomeran. ¿Cómo uno ve aglomerados? Una de las formas más comunes es en una ley, en un reglamento. Uno ve cómo hay un conjunto de normas, no solamente existe una norma única y solitaria, ya. El conjunto de estas normas se le denomina el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico viene a ser el conjunto de normas jurídicas que existen en un país en un momento determinado. ¿Ya? Es decir, las normas que han sido derogadas no forman parte, a pesar de que las hayan creado antes, pero ya perdieron su vigencia. Y bueno, en todo caso, solamente son las que han sido creadas hasta el momento. ¿Ya? Y tienen sus propias características, porque más allá de la norma y ese carácter supuestamente coercible que tiene la norma, vamos a ver que en realidad lo coercible no es la norma, sino que lo coercible es el ordenamiento jurídico. Más bien, habría que aclarar algo como que, por ejemplo, la cuestión del concepto que analizamos de norma en primera instancia es una cuestión que está como que en desuso, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, en desuso como hace un siglo. Porque no todas las normas jurídicas tienen coerción. No todas las normas jurídicas pueden ser ejecutadas, ¿ya? Porque vamos a ver más adelante este conjunto de normas no independientes que son de Kelsen, en el cual vemos que hay normas que no tienen coerción, que no pueden ser ejecutadas, como es el artículo 1 del Código Civil. Es simplemente una definición. Tú no puedes obligar a nadie con ese tipo de normas. O la norma que te dice el legislador dice, bueno, y los beneficios para el impuesto de la renta los desarrollará el Ministerio de Finanzas a través de un reglamento. No, o sea, no te obliga a nadie, sino que simplemente te remite al reglamento del Ministerio de Finanzas, ¿ya? Pero lo que sí es coercible es el ordenamiento jurídico en su totalidad, porque tiene detrás de él un aparataje, y ese es el sistema judicial. El sistema judicial, la parte administrativa, que por ejemplo uno decide y el otro ejecuta lo decidido. ¿Ya? El ordenamiento jurídico se caracteriza por precisamente ser normativo, por estar compuesto de normas. ¿Ya? Esto es algo obvio. ¿Ya? El segundo punto es coercitivo porque existe la posibilidad legítima del uso de la fuerza. Es unitario porque solamente existe un ordenamiento jurídico, porque solamente existe un conjunto de normas. Ese conjunto de normas uno puede decir, ya, pero a unos se les aplica tal norma y a nosotros no. No sé si ya les han planteado el hecho de esta cuestión de lo que es la justicia indígena, por ejemplo. Puede ser de que ellos tengan unas regulaciones especiales, pero todo eso sigue formando parte del ordenamiento jurídico. No es que ellos tengan un ordenamiento jurídico para ellos, sino que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, nuestras normas se pueden clasificar según diferentes ámbitos. Un ámbito territorial se aplica en todo el país, un ámbito personal se aplican dependiendo de la calidad de la persona. ¿Ya? Y en nuestro país se reconoció que a las personas de ese tipo, o sea, de nacionalidades indígenas, pueden ejecutar o pueden regirse bajo las costumbres que ellos tienen. ¿Ya? A pesar de todo, ese conjunto de normas siguen siendo un ordenamiento jurídico. ¿Ya?
es institucional. ¿Por qué es institucional? Porque deben existir detrás de eso mecanismos o instituciones que vayan a crear todo el aparataje del ordenamiento, no solamente para que quede en el aire, sino para que pueda ser ejecutado, para que sea respetado. Y en ese sentido, nosotros vemos que el Estado tiene, al menos en la mayoría de los países, tiene tres funciones. El poder público tiene tres funciones. El poder, la función administrativa, y la función ejecutiva, la función judicial y la función legislativa. La función legislativa se encarga de crear las normas, ¿ya? Y precisamente porque se encarga de crear las normas, es que contiene a tantos representantes del pueblo, ¿ya? Tiene que ser la representación más fidedigna del pueblo para poder crear ese conjunto de normas que nos van a regular. Sin embargo, el ordenamiento jurídico no se agota con la creación de normas, sino también con la aplicación de estas. Y para aplicarlas se necesitan jueces. Jueces que verifiquen si en el caso en concreto que han conocido se puede aplicar las normas que el legislador ha creado. Pero también se necesita de fuerza pública para poder ejecutar las cosas cuando las personas, a pesar de que se los ordenan, no los cumplen. Ya sea, por ejemplo, cuando una persona debe dinero, ¿qué toca hacer en todo caso? Toca ir por sus bienes, embargar su casa, embargar su carro para poder hacer ¿cómo se les dice? Un remate y cobrarse ese dinero. Por esas cosas, las personas no se desprenden fácilmente, por ejemplo, en este caso, de los bienes. Una persona no va a salir por las buenas de su casa para pagar una deuda. Y en ese caso es donde interviene la función administrativa, con lo que es, por ejemplo, la policía, digamos, para poder utilizar la fuerza y así poder ejecutar lo que el ordenamiento jurídico contempla, que en este caso es hacer cumplir la obligación de pago que tenía la persona. ¿Ya? Ahora, es íntegro, porque se supone, entre comillas, que todas las soluciones a los problemas de relevancia jurídica que puedan existir deben estar contenidos en el ordenamiento jurídico. Ahora, aquí tengo un apunte diciendo que esto desconoce los casos difíciles. Los casos difíciles son más bien de... no me acuerdo este señor, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, más adelante lo vemos. Y que es una posición muy positivista, ya. Positivista porque los positivistas, vamos a ver un poquito más adelante entre las clasificaciones, son aquellas personas que consideraban que que todas las normas jurídicas brindaban solución a todos los problemas jurídicos. O sea que no debe existir nada más, o sea, no deberían existir regulaciones más allá de lo que el legislador ha creado. Ya. Suponiendo en todo caso que todas las leyes que el legislador ha creado contengan todas las soluciones, viviríamos en un mundo perfecto, pero no es así. El legislador no regula todas las situaciones porque el legislador no tiene conocimiento de todos los problemas que puedan pasar. Pese a que las asambleas estén conformadas por 500, por 1000 personas, es imposible que lleguen a conocer la realidad de millones y millones de personas, ¿ya? Y es a esto que igualmente el legislador implanta una obligación de resolver de los jueces cuando los temas tengan relevancia jurídica, ¿ya? ¿Y los jueces en qué se guiarían en todo caso? Se guiarían en la doctrina, en la jurisprudencia, se guiarían en legislaciones exteriores, en tratados internacionales, ya. Pero al día de hoy, el legislador muy vivamente ha reconocido que todo ese tipo de instrumentos pueden ser utilizados por los juzgadores para el momento de resolver. Y en todo caso, nosotros también podemos entender que todos esos instrumentos o todas esas fuentes son parte del ordenamiento jurídico, ¿ya? En ese caso, si las fuentes son infinitas, uno ya podría decir, tal vez a la final, todas las soluciones sí están dentro del ordenamiento jurídico, pero como tradicionalmente se ve el ordenamiento jurídico, que es más bien como el conjunto de leyes, la constitución, la costumbre, bueno, entonces uno podría decir, realmente puede ser que en este país nadie haya tenido ese problema antes y por eso no existe una solución a ese tema. ¿Qué a veces pasa? Hay veces que incluso uno dice, tú le llevas al juzgador para que resuelva tal cosa y el juzgador te dice, no tengo una norma y sube apelación
y esa apelación sube a casación, y en casación, en la Corte Nacional, dicen, no existe una norma en nuestro país que regule eso. Pero, por ejemplo, yo he conocido un caso en el cual la Corte Nacional dijo, nosotros le copiamos el Código Civil a Chile, entonces vamos a revisar el Código de Chile, el Código Civil de Chile, para ver si ahí encontramos la solución y podemos resolverlo. Efectivamente, revisaron el Código Civil chileno, encontraron la solución y aplicaron eso. Dijeron, como el juzgador tiene la obligación de resolver y se permite el uso de, ¿cómo se llama?, de la legislación extranjera y toda la cuestión, vemos que se puede aplicar. Una pregunta. Sí. ¿Y Chile no puede hacer nada porque Ecuador le copia la Constitución en sí? No, Sí. no es, ¿cómo se llama? Las leyes no son como libros, no tienen derechos de propiedad intelectual, por así decirlo. O sea, simplemente son manifestaciones de voluntad, nada más. Es como que digas que tú haces un contrato de compraventa y tu vecino entonces ya no puede hacer una compraventa porque sería el mismo contrato. O sea, simplemente son manifestaciones de voluntad, nada más. Ya. Ahora, otra de las características que tienen es una ambivalencia. El ordenamiento jurídico es dinámico, pero también es estático a la vez. Es dinámico porque más bien es dinámico en la actualidad, uno puede concebirlo así, por la naturaleza en la que se desempeña o se ha desarrollado nuestro ordenamiento, o mejor dicho, nuestra constitución como fue concebida. No existen tantos formalismos para crear normas, ¿ya? O sea, uno con esta cuestión de los derechos humanos y los derechos constitucionales, los derechos fundamentales, uno puede sacar una infinidad de derechos simplemente por las situaciones que se crean. Uno puede decir que, por ejemplo, antes no existía esta situación del teletrabajo, ¿ya? Pero existe, o bueno, ya no existía la cuestión del teletrabajo antes, por lo tanto no existía este derecho a la desconexión digital, ¿ya? Pero una vez que empezó a creer, que apareció el teletrabajo, uno sabe que si la jornada presencial era de 8 a 5, la jornada en teletrabajo también es de 8 y que una vez una empleada no tiene por qué molestarte pasar esas horas, ¿ya? Sin embargo, eso no estaba escrito en ninguna parte, simplemente es parte de la dignidad humana y uno tiene que, uno tiene que asumir que eso era un derivado del derecho fundamental a la privacidad, del derecho a poder compartir con su familia, el tiempo libre, a la recreación y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero por otra parte, podemos decir que ese cambio en las actividades sociales puede derivar a una creación del derecho rápida. También el ordenamiento jurídico es estático, porque no suele cambiar, o sea, porque hay normas básicas que no van a cambiar nunca, ¿ya? Por ejemplo, el respeto al derecho a la vida, o sea, una persona, no existe pena de muerte, es imposible, ¿ya? Esas cuestiones son estáticas, no se mueven. La formación del Estado, ¿ya? Existen aquí en el Ecuador al menos 5 poderes, 5 funciones, ¿ya? Para cambiar esas cuestiones existen mecanismos que son sumamente complicados de realizar, que tienen intervalos de debates que son de un año o más tiempo, ¿ya? Que necesitas no solamente la aprobación, necesitas que una persona en específico lo pida, digamos, el presidente o la asamblea, una cantidad determinada de asambleístas, que lo apruebe la asamblea, una vez que lo apruebe la asamblea, que tiene que ir a consulta popular. Entonces, se dan cuenta de todas las trabas que existe, que el mismo ordenamiento jurídico se impone para evitar ser cambiado. Ya. Esa es una de las características en todo caso que... Esa es una de las características en todo caso que tiene el ordenamiento jurídico, de ser dinámico para ciertas cosas, pero ser estático en otras, ¿ya? Pero siempre estas características tendrán que verla desde el punto de vista de qué es lo que se busca garantizar, ¿ya? El ordenamiento jurídico siempre va a ser estático en pro de proteger a los ciudadanos, de garantizar sus derechos, pero también va a ser dinámico en el mismo sentido, en pro de garantizar los derechos o la dignidad humana de sus ciudadanos. ¿Ya? Ahora, es jerárquico también, porque siempre hay una norma superior.
Esto, por ejemplo, Kelsen lo denominaba la norma hipotética superior. Ya. El reglamento tiene una norma superior que es la ley. Sin ley no hay reglamento. La ley tiene una norma superior que es la constitución. Sin constitución no hay ley. Ya. Pero hay uno, también se pone el planteamiento, ya, pero si la constitución está arriba, ¿qué hay encima de la constitución? Y uno puede decir, ah, bueno, no sé, tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero ¿qué hay encima de eso? Ya, ah, los derechos naturales, y así sucesivamente hasta el infinito. Pero si uno más bien ya se quiere concretar dentro de nuestro territorio al menos, uno puede decir, ya, el ordenamiento jurídico, pongámosle como la cúspide de la Constitución. Y en la Constitución, para abajo vienen todos los actos de poder que puedan ser emitidos. Ya. Una vez que se emiten este tipo de actos, tienen que ir como que en cadenitas. Vienen constitución, ley, reglamentos, resoluciones, decretos, sería decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos y demás actos del poder público. Ya. Entonces siempre los de abajo nunca pueden contradecir a los de arriba, pero los de arriba sí pueden decir cosas que se opongan a los de abajo. Y en caso de que se opongan a los de abajo, vamos a ver más adelante en antinomias, que en todo caso por criterio de jerarquía, los de abajo van a quedar van a perder validez y van a dejar de ser vigentes para la resolución de los conflictos que se plantean. Una pregunta, por eso es que dicen que los tratados internacionales, algunos están al mismo nivel que la Constitución y los ponen al lado, ciertos abogados dicen eso. Ajá, algunos abogados ponen en los tratados internacionales en materia de derechos humanos al lado de la Constitución, porque no, la verdad es que no soy de memorizarme los artículos. Yo sé que en la Constitución en alguna parte está esta cuestión de la cláusula abierta, sé que está al final, en esta cuestión de la supremacía de la Constitución, donde está lo de la Corte Constitucional, pero hay un artículo que dice que habla de la favorabilidad, de esta cuestión del pro hominem, y que habla de que será aplicable todas las normas que sean favorables en materia de derechos humanos, o sea, que sean más favorables que los derechos que la Constitución mismo concede. Y no solamente se habla de los tratados internacionales, sino muchísima documentación internacional, como son las opiniones consultivas, los informes que se emiten, las observaciones generales de los comités internacionales de los tratados internacionales. Porque yo no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, un tratado internacional no es que es un instrumento que anda suelto por ahí, sino que un tratado internacional tiene detrás de ellos un comité que lo elaboró, que lo creó y que fue sometido, por ejemplo, no sé, en las Naciones Unidas. Y si es un tratado de los derechos del niño, tiene un comité en específico, que es el Comité de los Derechos del Niño. Ya, entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, en los tratados de los derechos del niño el tratado, digamos, tiene 40 artículos. Entonces, el trabajo de la comisión, desde que se crea, no solamente es ir viendo si, recolectando las desgracias o los sucesos que les pasan a los niños a nivel mundial, ¿ya? Sino también ver y hacer vinculante un cierto tipo de interpretación mediante el cual, mediante el cual los países que firmaron el tratado no aplican o interpreten ese tratado internacional a su conveniencia, sino que lo interpreten de manera técnica. ¿Ya? Por ejemplo, el Comité de Niños ha emitido como unas 25 observaciones. ¿Ya? Le faltan, digamos, unas 15 para completar el Tratado Internacional de Derechos de los Niños. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ahí te definen y te desmenuzan todo lo que es el articulado, porque, por ejemplo, no sé, el artículo 21 de ese derecho dice, los niños tienen derecho a ser escuchados en todos los casos que le convengan, ¿ya? Entonces lo que el comité hace es, definamos qué es niños. Niños incluye a las personas que van desde los 0 hasta los 18 años. Y en ciertas legislaciones estos derechos se extienden hasta los 21 o en correspondencia con la legislación nacional, ¿ya? La otra cuestión es, por ejemplo, ¿qué significa todos los casos que le convengan? Todos los casos serían que casos judiciales o también puede ser casos extrajudiciales, ¿ya? Entonces, todo ese trabajo de buscar cuáles son los significados y cuáles son los significados que, que serían más favorables para la resolución de los conflictos, es lo que se encargan los comités, ¿ya? Y sí, en todo caso, todos este tipos de instrumentos, de tratados, informes, observaciones, están al mismo nivel de la Constitución.
Y un caso que te ratifica eso es el caso de matrimonio igualitario. Hay un apartado dentro de esa sentencia en el que te lo dice textualmente, que los informes, las observaciones emitidas por los comités de los tratados de derechos humanos son vinculantes para el ordenamiento jurídico, o sea, para nuestro ordenamiento jurídico, para nuestros jueces, para nuestros funcionarios administrativos, y que a pesar de no ser ratificados por la Asamblea, por el presidente, igualmente tienen que ser cumplidos y en caso de ser incumplidos generan la llamada responsabilidad internacional, en la cual si el Estado le niega derecho a una persona, ustedes saben, se van a cortes internacionales y en cortes internacionales tienen que indemnizarlos. Ya. Bueno, ya, entonces todo este conjunto es lo que se le denomina la cláusula abierta de la Constitución. Ya. Y bueno, ese sería, por ejemplo, el tope de nuestra jerarquía. Ya, con eso creo que se agotan las características del ordenamiento jurídico. Sin embargo, aquí, por ejemplo, tenemos también en esta parte, al menos a mí me dio lo que era el principio de conocimiento del derecho, que son los pilares del ordenamiento jurídico. Es el principio de conocimiento de derecho. Uno, ¿cómo puede decir de que las normas son coercibles si uno no conoce las normas? Ya, este principio de conocimiento lo que implica es que se entiende que todas las personas, pero absolutamente todas las personas que están dentro de nuestro territorio, conocen todas las leyes, ¿ya? Aunque ustedes pueden saber de que es una presunción de que en realidad no sucede, porque ni siquiera nosotros como estudiantes o los abogados conocen todas las leyes. Pero es una presunción que necesita dar el ordenamiento jurídico para poder darle fuerza y poder ejecutar en caso de que una persona lo incumpla. No es como que el hecho de, ay, yo atropellé a alguien y fue accidental, no tengo que ir a la cárcel, porque, o sea, yo no sabía que atropellar a alguien así sea de forma accidental era un delito. O sea, no es mi culpa, o sea, lo es y te toca ir a la cárcel en todo caso. Ya. Ya. Y, ya. Y la ignorancia no exime a persona alguna. Esa es la base del ordenamiento jurídico. La ignorancia no exime a persona alguna. Aunque yo creo que más adelante en la carrera, no sé, o sea, me acuerdo que una vez me plantearon una excepción, pero no siempre la ignorancia no exime a persona alguna. Hay veces que sí, pero son casos taxativos, ¿ya? Existen reglas, por ejemplo, el error de prohibición, o creo que era el error de prohibición. Sí, aquí está. Ya, el error de prohibición en el derecho penal, en el cual no sabe que, no sé, cazar un cóndor aquí en el Ecuador es ilegal. Ya, entonces realmente tienes que probar de que la persona, o sea, por el país en el que vivía, por las condiciones, que allá es normal, que allá, no sé, cazan cóndores todos los días. Entonces, se le podría eximir de su conducta, pero si no, no. Ya. Y otra cuestión también derivada del principio de conocimiento es el iuria novit curia, que dice, el juez con... este caso es el hecho de que el juez conoce el derecho, ya. Vemos que, si bien el principio de conocimiento dice, todas las personas conocen el derecho, ya, si bien todo el mundo conoce el derecho, los profesionales que son los jueces lo conocen aún de forma más técnica, ya, o tienen la obligación de, mejor dicho, desarrollar de muchas más formas. Aunque ustedes se van a dar cuenta, ya cuando ejercen la profesión, de que los jueces igualmente no lo saben todo y que uno tiene que a veces ayudarlo. Por ejemplo, cuando uno hace una demanda, uno tiene que ponerles el apartado. Yo lo hago basado en esta ley o en este artículo. Para, no sé, para cobrar un préstamo, yo digo, firmé un contrato de mutuo y el contrato de mutuo está reconocido en el artículo tal del Código Civil o del Código de Comercio. Ya, porque el juez no se sabe de memoria todos los artículos. E incluso si uno va y, por ejemplo, dice, no sé, ante el contencioso tributario, ya, y uno dice, ay, yo no debía pagar o no debía declarar tal impuesto en tal fecha porque el servidor, no sé cuantito, de la Dirección Provincial de la SUAY había emitido una resolución en la cual extendían el plazo, ya. En todo caso,
en todo caso, o sea, el juez cómo tiene conocimiento de lo que hace el funcionario público de tal entidad en tal provincia, diciendo que iba a extender el plazo cuando la ley dice que el plazo es hasta tal fecha, ¿no? Entonces, uno tiene que presentarlo, ¿ya? Existen limitaciones, pero estas limitaciones, esas son realmente excepciones, súper, hiper, que mega excepciones, ¿ya? Pero, como les recuerdo, para que funcione el ordenamiento jurídico, se debe partir de la idea de que la ignorancia no exime a persona alguna. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre el tema del ordenamiento jurídico también. Respecto a los principios de conocimientos del derecho, o sea, yo por lo que recuerde creo que eso no dio, que yo recuerde, pero si puedo hacer un mini resumen porque no te capté mucho la idea. Ah, ya, o sea que, por ejemplo, o sea, ¿cómo? Es que, digamos, una forma de que el ordenamiento jurídico se salva a sí mismo diciéndole cómo yo puedo exigirle a alguien algo que no sabe, ¿ya? O sea, algo que no tiene ni idea de cómo funciona. Entonces el ordenamiento jurídico se salva diciendo, bueno, no me importa que la gente no lo conozca, igualmente yo se lo voy a exigir. Ese es el punto, ¿ya? Y por eso, o sea, sí me parece raro que no les haya dado eso mientras leí ordenamiento jurídico, porque se supone que es la base para que el ordenamiento jurídico sea coercible. Pero bueno, ese es el punto, nada más. O sea, una salvedad que hace el ordenamiento jurídico para poder exigirle a la gente que lo cumpla. Ya, ahora, en esta cuestión, ya hemos visto que es norma, hemos visto que es ordenamiento jurídico, pero aquí entra en juego la cuestión filosófica ya. ¿Qué es derecho? ¿Y qué se supone que debemos entender por qué es derecho? Kelsen decía que era un conjunto de normas, ya, que regulan la vida en sociedad, lo típico, ya. Pero, como se plantea aquí, Kelsen apreciaba el derecho desde el punto de vista del transgresor de la norma. Pensaba que la norma debía ser analizada desde el punto de vista del incumplimiento, de la ejecutabilidad de la norma, ¿ya? No siempre es así. Es bueno analizar que las normas tienen que ser ejecutables para poder crearlas, porque uno no puede crear digamos, no sé, una norma que es un saludo a la bandera, como que, ¿qué me podría inventar? Que, no sé, pues que todas las personas utilicen, que a las 2 de la mañana, cuando las personas estén solas, no sé, se pongan a cantar. Ya. No tiene sentido porque se supone que están solas, nadie las va a ver y no se podría, no sé, fiscalizar el tema diciendo, ah, tú lo incumpliste. No, o sea, no tiene sentido. Ya. Y en todo caso, o sea, eso simplemente sería crear un problema para el juzgador porque el juzgador nunca, o sea, serían casos irresolubles. O sea, ya. Ya, entonces dice, Kelsen parece contemplar el derecho desde el punto de vista del transgresor de la norma, olvidando que en muchos casos el derecho resulta aceptado por sus destinatarios. Y es verdad, o sea, por ejemplo, cuando uno crea un contrato, ¿uno qué hace? Uno está haciendo un concurso de voluntades con otra persona. Y en ese caso, o sea, ambos están aceptando esa institución del derecho que, por ejemplo, no sé, el préstamo. Ambos están aceptando esa cuestión. Entonces, no necesariamente uno tiene que verlos desde el punto de vista, ah, yo voy a transgredir la norma o yo no lo estoy ejecutando, ¿ya? Sino que ambos ejercen dentro de sus derechos, o sea, lo que les confiere el ordenamiento. La concepción de que se centra en las normas que se establecen las obligaciones y prohibiciones. No permite explicarles que confieren poderes. Eso también es otra cuestión. ¿Ya? Existen normas jurídicas que son subjetivas, ¿ya? Digamos, más bien hablemos del derecho subjetivo en cuestión, ¿ya? Estos derechos subjetivos son ciertas normas que van a implicar la conducta del sujeto, ¿verdad? ¿Ya? Por ejemplo, uno tiene un derecho que puede ser, un derecho no es una facultad, hacer algo, ¿ya?
pero por otra parte uno puede también tener una carga que implica que si uno la realiza, obtiene una ventaja, pero si uno no la realiza, no obtiene nada. Uno tiene una obligación. Esa obligación es que una persona tiene que cumplir algo y en caso de incumplirlo, otra persona puede obligarlo a cumplir. Uno tiene un deber. Un deber es algo que, por ejemplo, una persona tiene la obligación, tiene, valga la redundancia, tiene el deber de hacer, que no lo haga, puede recibir una sanción. Ya. Bien tiene, bueno, deberes, obligaciones, cargas, derechos. Nadie te puede obligar a ti a plantear una demanda por un derecho que es tuyo. Solamente tú decides. O sea, por ejemplo, no te pagaron, tú eres el que decide si acudes o no acudes al juzgado. Y en todo caso, tú tienes el poder de decidir si presentas la demanda o no. Y bajo qué condiciones tú la presentas. Ya. Cuando uno analiza el hecho de esto de que el derecho es un conjunto de presentar una demanda, porque si fuese coercitivo, entonces el Estado podría obligarte a ti a presentar ese tipo de, ¿cómo se llama?, de acciones. Y no es así, porque, o sea, es enteramente tu voluntad hacerlo o no. Ya. Pero, como ya había mencionado anteriormente, Kelsen corrige este tipo de cosas diciendo que ya. Kelsen corrige diciendo este tipo de cosas diciendo que no todas las normas son coercitivas. Ya. Y ahí vienen las que definen, las que interpretan, las que atribuyen cargos, las que derogan, las que aclaran y las que remiten otras normas. Todo ese tipo de normas no son coercitivas para nada. Unas te brindan un significado como que es la ley, que es la playa. Otros interpretan, no sé, te interpretan diciendo, todos tienen que utilizar camiseta azul. Ya, y te traen una norma diciendo, bueno, el color azul en realidad es celeste y tiene que ser de tal tono. Ya. Otras que atribuyen cargos, por ejemplo, las que designan diciendo el presidente de la República podrá enviar un proyecto de ley, podrá enviarlo, ya. O sea, no necesariamente tienen la obligación de hacerlo, pero en caso de que quiera hacerlo, lo podrá hacer. Las que derogan, porque, por ejemplo, te dicen, las pensiones alimenticias se van a pagar hasta los 21 años. Y viene una nueva norma que dice las pensiones alimenticias no se pagan hasta los 21, sino hasta los 24. Entonces, ahí no hay ninguna coerción, simplemente la norma nueva reemplaza la norma anterior. Ya, las que aclaran pueden ser unas normas que complementen, digamos también, por ejemplo, de un reglamento, que complementen las normas que ha sido emitido por una ley. O, por ejemplo, también las que remiten otras normas, que son las que expresamente dicen, por ejemplo, el beneficio del impuesto a la renta de quienes no van a pagar este año los va a dar el reglamento. Entonces tú tienes que remitirte al reglamento. Ya. Ahora, el derecho según Hart. Ya. El derecho según Hart puede considerarse como un conjunto de normas, pero de diversos tipos. Ya. Hart no considera la cuestión de normas coercitivas, normas materiales, normas procesales, no. Hart crea su propio tipo de normas y dice que son dos tipos. O sea, las normas son reglas, ¿ya? Y las reglas son primarias y secundarias, ¿ya? Esta cuestión de las reglas primarias y secundarias la hizo con el ámbito, o más bien con la visión de poder integrar más cosas que Kelsen había dejado de lado, ya, de lo de las normas no independientes, ya. Y con el hecho de poder dejarlo, de poder integrar este tipo de normas, las dividió en cuanto a las reglas primarias, que serían, por ejemplo, lo que nosotros conocemos, o no sé si ya les han dado esa clasificación, del derecho material. El derecho material es el derecho contenido. Por ejemplo, el Código Civil, por regla general, es una ley material, porque regula situaciones, regula hechos. Distinto de, por ejemplo, el Código de Procesos, que es parte del derecho procesal, es una norma procesal, ¿ya? Que no te dice que no te regula hechos, sino más bien, o sea, no te regula hechos relevantes jurídicos, sino más bien te regula una actividad, ¿ya? Una actividad procesal, netamente procesal.
procesal. Aunque, por ejemplo, dentro del Código Civil podremos encontrar normas procesales tipo, no sé, en el capítulo de contratos te dice, la prueba, para poder probar este contrato debes presentar tal cosa. Eso sería una norma procesal porque la actividad probatoria es parte de la materia procesal. Pero el hecho de cómo tienes que crear el contrato, el hecho de las cláusulas que tienen que ir, las condiciones que se tienen que cumplir, todo eso es una cuestión material. Eso es lo que integraría el sistema de reglas primarias, ¿ya? Dirigidas a la sociedad son las que obligan a hacer ciertos actos, ¿ya? Las reglas secundarias, por otra parte, no van dirigidas a la sociedad, sino que van dirigidas a las reglas primarias. Y aquí es como, por ejemplo, lo que les mencionaría, por ejemplo, las reglas de adjudicación son las reglas, por ejemplo, procesales que tiene que seguir el juez para poder emitir su decisión, ¿verdad? Para poder plantear o subsumir el hecho que se ha cumplido a la realidad, ¿ya? Y a la sentencia. Las reglas de reconocimiento que te permiten ver si una norma forma parte o no forma parte del ordenamiento jurídico, como por ejemplo, ¿es constitucional o no? ¿Bajo qué condiciones es constitucional? ¿Bajo qué condiciones no lo es? Si existe una disposición derogatoria, si existe alguna antinomia, ¿ya? Las reglas de cambio son, por ejemplo, las reglas de cambio por lo general las van a encontrar en la Constitución, ¿ya? ¿Quién emite, cómo se modifica la Constitución? Lo dice la Constitución. ¿Cómo se crean las leyes y se modifican las leyes? Lo dice la Constitución. Ahora, para los otros tipos de actos del poder público, simplemente basta con el hecho de crear, por ejemplo, un reglamento, crean un nuevo reglamento diciendo que derogan el anterior, y así se termina. ¿Ya? Simplemente hay que seguir los pasos que se confieren para poder crear uno nuevo. Ya saben, las cosas en derecho se hacen de la misma forma en la que se hace. ¿Ya? Y por último, según Prieto Sanchís, el derecho es un sistema normativo que descansa y regula el uso de la fuerza mediante el establecimiento de órganos de producción y aplicación de normas, o más sencillamente como un sistema de fuerza organizada. Un sistema que existe únicamente cuando es eficaz, pero sabiendo en todos los sistemas hay un cierto grado de incumplimiento, como determinar un umbral mínimo de eficacia que se requiere para afirmar que un sistema jurídico existe. Ya. Ahora, mire, como habíamos visto anteriormente, el ordenamiento jurídico tiene una serie de características. Ya, Prieto Sanchís viene a recolectar esas características y unirlas a un solo concepto como para definir también qué es derecho. El derecho no existe sin instituciones que lo representen, o sea, que lo soporten, que lo avalen, como es el órgano legislativo, la policía, el sistema judicial. Ya no existe sin eso. Porque no pueden existir normas que no puedan ser aplicadas o coaccionadas, ¿ya? Entonces, también la otra cuestión es que de aquí podemos remitirnos al origen del derecho. ¿El derecho para qué existe? El derecho existe para regular la fuerza. Y se regula la fuerza para que otras personas no la usen, ¿ya? Esto también creo que vamos a verlo más adelante entre lo que es la relación entre las normas y la fuerza. El derecho existe para que otros no usen la fuerza, ¿ya? Sino que a través del Estado es el único tenga el monopolio de la fuerza, y a través de este monopolio puede ejecutar las normas. Ya. Eso siempre yo me acuerdo que en mi cabeza lo planteaba como que, a ver, existía el derecho y detrás del derecho existía la policía. Ya. La policía que era ordenada por los jueces y los jueces que a su vez emitían sentencias basadas en las normas de los asambleístas. Ya. Entonces, detrás de todo eso, o sea, el derecho es simplemente una cadena, ¿sí? De obligaciones y de cosas que se tienen que hacer como para que pueda existir. Ya. De ahí, por ejemplo, el derecho según Prieto Sanchís dice, ya es un sistema normativo que regula el uso de la fuerza por medio de órganos competentes que producen la norma y otros que la aplican. Ya. No sé si alguien tenga preguntas sobre alguno de los tres doctrinarios o plantear alguna diferencia entre alguno de los tres. Bueno, y este de aquí creo que es algo más sencillo, así que creo que solamente habría que
toparlo por encimita nada más. Ya, mira, aquí trata sobre las clasificaciones del derecho. El derecho positivo, el derecho natural. Ya, no sé si alguien tenga alguna, o sea, creo que esta parte es sencilla, no sé si alguien tenga alguna pregunta en específico sobre alguna de las clasificaciones que se les hacen difícil de diferenciar. Sí. Muchas veces, a veces las personas tienden a confundir derecho objetivo con derecho subjetivo, o cuestiones entre el derecho natural y el derecho positivo. A ver, bueno, y es solamente para mencionarlo en todo caso. Ya, el derecho positivo, uno puede decir, es el que uno se remite directamente a lo que está escrito. Lo que está escrito es derecho. Nada de lo que no está escrito es derecho. O sea, si no está escrito, no es fuente de derecho. Si no está escrito, uno podría decir, viene de parte del derecho natural. Es inherente al hombre. El derecho natural es simplemente uno póngale un origen natural, un origen divino, Dios nos dio los derechos y los hombres solamente los reconocemos. La naturaleza nos dio ciertas facultades intrínsecas a nuestra naturaleza, como son la libertad, y ya, y eso hay que respetar. Ya. El derecho positivo viene precisamente, como es escrito, viene precisamente la voluntad del hombre. Si no está escrito en la Constitución, no existe. En todo caso, quien te otorga los derechos en el derecho positivo no es la naturaleza, no es tu origen como ser humano, ni tu dignidad. Es decir, que antes, las revoluciones que se daban en el derecho era precisamente por este tipo de cuestiones, ¿ya? Uno tenía que, por ejemplo, no sé, en la Revolución Francesa, uno decía, bueno, quiero tener un Estado laico, quiero tener un Estado en el que nos representa a todos, que no solamente esté representada la clase burguesa o la clase noble, sino un Estado que permita la representación popular, que permita la representación de la gente adinerada, que permita la representación de la curia, pero es un Estado en el que quepan todos, ¿ya? Y en todo caso ellos lo que concebían era que si no estaba plasmado en algún texto, ellos simplemente no tenían ese derecho. Y es verdad, o sea, si no estaba reconocido en un texto, no lo tenían. Vivían al libre, al libre albedrío del monarca. Ya también. Y por ejemplo, un exceso en el derecho positivo que siempre se plantea en clase es, por ejemplo, el régimen de los nazis. ¿Ya? Ellos decían que no estaban cometiendo delitos porque dentro de su ordenamiento jurídico en ese momento, las cuestiones que hacían no eran delitos. ¿Ya? Entonces ellos no pueden ser sancionados. En mi parecer, o sea, si uno va desde el punto de vista de esto de la compulsión de la seguridad jurídica, de la certeza, puede decirse que tenían razón. Pero por otra parte, uno dice, no, existen cuestiones que son intrínsecas a la dignidad humana, y en esas cuestiones intrínsecas a la dignidad humana está el respeto a la vida. Así que por mucho que una ley, no solamente que no te sancione por cometer un delito, sino que te obligue a hacerlo, o sea, uno tiene que oponerse, porque la fuente natural, la fuente esta de la dignidad humana te dice que no tienes que hacerlo. ¿Ya? El derecho natural, aquí se lo plantea como que inmutable, porque es propio de la dignidad humana, pero yo también podría decir, las necesidades de los seres humanos evolucionan con las cuestiones, así que para mí en realidad no es tan inmutable, sino que es más bien dinámico. ¿Ya? Las autoridades, depende de quién para que sea creado, en el derecho positivo las autoridades competentes, los asambleístas en ese caso. El derecho natural no está escrito totalmente, puede ser que algunas cosas estén recogidas dentro de las legislaciones, pero no todo. Bueno, ya. El derecho positivo, o sea, la tendencia fue creada más bien con un afán de distanciar lo que es el derecho de la moral. ¿Ya? Algunas personas dicen que lo que no es moral, a ver, no toda cuestión inmoral es parte del derecho, pero toda cuestión tal vez que se oponga al derecho es inmoral, por si acaso. ¿Ya? Aunque las teorías nuevas, o mejor dicho, las contemporáneas, que están reconocidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, nos dicen que la moral y el derecho, o sea, tienen un papel, o sea, juegan un papel dentro de nuestra sociedad que están tan entremezclados que no podemos separarlos. Que si bien el derecho no puede ser el centro de la moral,
la moral tampoco puede ser el centro del derecho, pero de alguna forma se tienen que conectar, ¿ya? Y el día de hoy es la típica pelea por los derechos fundamentales, los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los derechos humanos. Esas cuestiones no son netamente jurídicas, hay cuestiones que son netamente morales y que por eso tienen que ser reconocidas, ¿ya? Entonces, el núcleo de estos derechos fundamentales es moral y no pueden ser, y uno al momento de aplicar una norma que así se no tenga nada que ver con los derechos humanos, si se llega a chocar en algún punto, uno tiene que ver si aplicar esa norma lesiona o no un derecho fundamental. Ya. Ahora, por otra parte, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo, entendámoslo como el ordenamiento jurídico, es el conjunto de normas, y ya. Mientras que el derecho subjetivo es cuando uno dice, yo tengo derecho a tal cosa, es la facultad que uno tiene a ejercer algo, un poder jurídico. Ya. El derecho material son las instituciones del ordenamiento jurídico, mientras que el derecho procesal regula los procedimientos mediante los cuales uno va a ejercer estas instituciones o los derechos que se le conceden en esta parte del derecho material. El derecho privado regula las instituciones entre particulares y el derecho público regula las relaciones entre particulares y el Estado o entre dos entidades del Estado. La otra cuestión, el derecho privado tiene como base en lo que es el principio de autonomía de la voluntad, mientras que el derecho público tiene como base el principio de legalidad. El principio de autonomía de la voluntad te dice, se puede hacer todo, se puede hacer cualquier cosa, menos lo que está prohibido por la norma. ¿Ya? Mientras que el principio de legalidad te dice, solamente se puede hacer lo que la norma te dice. Por ejemplo, no sé, el juzgador, ya, el juez para dictar sentencia tiene 24 horas, ya. Y solamente podrá conseguir una prórroga de 24 horas más para dictarla. Entonces, no sé, el juez se tomó, digamos, o no, mejor cambio el caso, mejor digamos que el juez le da, no sé, la ley le dice a un secretario de un despacho que tiene 48 horas para hacer elaborar algo. Entonces él lo que hace, no sé, siente una razón y le dice al juzgador que necesita 24 horas más. Ya. Y el juzgador le concede 24 horas más. Ya. Digamos que esa potestad en serio no la tiene el juzgador, porque ninguna ley le dice al juzgador que puede ampliar los plazos, que los plazos que existen en la ley son perentorios y que si no se cumplieron ahí, no se cumplieron. Ya. En todo caso, el principio de legalidad asumiría que la decisión que está tomando el juez de prorrogar esas 24 horas es totalmente nulo. Porque no tiene la competencia, no tiene la potestad, no tiene la facultad, no tiene el poder para realizar esa acción. Ya. Solamente podría realizarlo si estuviera expresamente manifestado en la norma. Ahora, el derecho privado... No recuerdo por acá. Bueno, y por último, había una clasificación de las culturas jurídicas. Las culturas jurídicas se dividían una parte lo que era el common law y otra parte el civil law. El common law es propio del derecho anglosajón. Lo utilizan los norteamericanos, los miembros de la Commonwealth, como Reino Unido, por si acaso. Ya. En ese caso, ellos se basan más bien en la cuestión de los casos, la jurisprudencia, mientras que el civil law se remite a lo que es el código civil, a las leyes escritas. Ya. El juez al momento de realizar o de resolver en el civil law acude a la ley y dice, bueno, para el divorcio tiene que cumplirse con esta causal. Se cumplió con esta causal, se concede el divorcio. Mientras que en el common law, por ejemplo, tiene que tener no sé, una sentencia similar, un caso parecido para poder resolverlo bajo, bajo las reglas del common law. No sé, por ejemplo, dos personas disputaron de que dos vecinos, uno está utilizando su dron y la otra persona se molestó porque está utilizando su dron y se veía al otro lado. Entonces, en esa cuestión de la privacidad, le dice que no puede utilizar su dron y que si el dron sobrepasa o entra dentro del perímetro de su casa, él puede tirarlo abajo, dispararle, lo que sea. Ya. Y digamos que el Estado o un conjunto residencial
quiere utilizar para vigilar drones y los empieza a sobrevolar la ESA. Y tú vas a la corte y dices que no quieres que lo haga. Y el juez, ¿qué cuestión de peso tendrías que presentarle a él para decirle que tú tienes tal derecho? Podrías presentarle la sentencia del caso de la disputa de los dos vecinos. Dado que si en ese caso de disputa entre los dos vecinos se consideró que era más importante el derecho a la privacidad que, no sé, el derecho a la recreación de la otra persona, de igualmente es más importante el derecho a la privacidad que la cuestión esta de la seguridad que quieran plantear las personas de la ciudadela. ¿Ya? Y con eso resuelven. Entonces son casos análogos, casos parecidos para poder resolver. ¿Ya? Ya, ahora, no sé si vieron esta cuestión de la teoría de las normas según Von Reed o no. Sí, sí vemos. Pero si puedo hacerle un poquito de zoom, please, que no se ven nada. Déjame ver. A ver. A ver. Ya, en este caso, por ejemplo, la teoría de Von Reed. Para Von Reed existían 6 tipos de normas. Las normas técnicas, las definitorias, las morales, las ideales, las costumbres y las prescriptivas. Ya. Las 5 primeras, o sea, no son relevantes para el estudio realmente. La norma importante es la norma prescriptiva, que emana de la voluntad del emisor de la norma, a la que se llama autoridad normativa. Estas están destinadas a algún agente llamado el sujeto normativo. Para hacer conocer al sujeto normativo su voluntad de que se conduzca de determinada manera, la autoridad promulga la norma. Para dar efectividad a su voluntad, la autoridad añade a la norma una sanción o amenaza de castigo. Ya. En este caso, como igual, de la misma forma que Kelsen, ellos analizan el ordenamiento jurídico desde el punto de vista del transgresor. Ellos únicamente ven a la norma como un tipo coercitivo en el cual, si no se cumple, merece una sanción. Y realmente el derecho no es así. Las normas técnicas, ya, digamos, unas normas técnicas son cuestiones instructivos, no sé, un manual para poder armar un televisor. Las normas definitorias son reglas de una actividad, como por ejemplo, no sé, las reglas de un juego. Las normas morales, no me acordaba de esto. Ya las normas morales, las sociales, o sea, son difíciles de identificar, pero se dividen entre la cuestión teológica, ya, el fin de la felicidad, buscar la felicidad o el bienestar de la sociedad también. Ya, las normas ideales, por otra parte, estas no se refieren directamente a una acción, sino que establecen un patrón o modelo de especie óptima dentro de una clase. Estas nos determinan lo que es un actor, un buen abogado. Así pues, las reglas ideales hacen mención a las virtudes para dicho fin. No es tanto relevante para la materia, pero bueno. En las normas de costumbres existen regularidad de conducta de los individuos. Estos de aquí, bueno, al menos estas 2 de aquí son importantes, porque luego van a ver que las normas de costumbres a la final, dentro de ciertas cuestiones, se convierten en fuentes del derecho. ¿Ya? Y la costumbre viene a ser esta repetición de una acción por un determinado tiempo que tenga relevancia jurídica. ¿Ya? Los elementos de las normas prescriptivas son varios. ¿Ya? Primero, el carácter. Las normas prescriptivas por carácter pueden obligar, permitir o prohibir. Esto también lo van a ver más adelante en la cuestión de argumentación jurídica también, porque son cuestiones lógicas. Las normas son deónticas, ¿ya? Y al ser normas deónticas, existe un cuadrito de compatibilidades, por ejemplo, en el que una cuestión es permitida, la otra cuestión se opone, es prohibida, la otra obliga, y la otra es que es no permitida. ¿Ya? Y ahí uno puede hacer el juego, pues sí. Por ejemplo, no sé, A compró un carro. La regla es comprar carros está prohibido.
en todo caso, ha cometido algo prohibido, ya. Sirven para hacer ese tipo de razonamientos subsuntivos, en el cual uno simplemente a la norma, que por ejemplo, comprar carros está prohibido, le añade la situación y saca la subsuma fácilmente. Y tal vez sea más fácil poner un ejemplo con algún delito, no sé, la persona que mate a otra tiene 5 años de cárcel, fulanito mató a sutanito, fulanito tiene 5 años de cárcel, así, ya. Contenido, ¿qué es lo que hice? ¿O qué es lo que prohíbe? ¿Qué es lo que permite? Ya. Se prohíbe fumar, se prohíbe entrar con perros, con mascotas, ya. Los sujetos, ¿a quién va dirigidos? A la comunidad en general. O no sé, por ejemplo, se permite que las personas de tercera edad no hagan fila. ¿A quién va dirigido? Va dirigido a las personas de tercera edad. El carácter es permisivo. Contenido, no hacer fila. Sujetos, las personas de tercera edad. La autoridad que le emite, la asamblea. Ya. En el caso de que sea una ley. Si no es una ley, digamos, es una resolución, bueno, no sé, la autoridad del Consejo de la Judicatura, de la torre del Consejo de la Judicatura, o de la Fiscalía, el administrativo de la Fiscalía. Ya. Sanción. Que ya, la persona que no le que la persona que obliga a hacer la fila a estas personas tendrá una multa de un salario básico. Ya, esa podría ser la sanción. La promulgación, que ya está emitido, certificado. La cuestión de la aplicación, ¿dónde y cuándo? ¿Dónde? Bajo en cualquier tiempo. O sea, ¿dónde? Digamos, sería en todo caso en estas, digamos, si es en el Consejo de la Judicatura que emitió la resolución, sería en las oficinas del Consejo de la Judicatura. ¿Ya? ¿Y cuándo? Bajo cualquier situación en la cual la persona se tenga que acercar para ser atendida. ¿Ya? Condición de aplicación, circunstancias necesarias para la aplicación de una norma. En este caso podría ser de que, no, digamos, que tenga tercera edad y que esté discapacitado. ¿Ya? En todo caso, tendría que cumplir con esas condiciones. No solamente que el sujeto sobre el que va a recaer la norma, no solamente que es la tercera edad y el funcionario respectivo del Consejo de la Judicatura, sino también de que se tiene que verificar que cumpla con esos requisitos. Y uno, por ejemplo, no solamente de boca, uno dice, no sé, soy de tercera edad y soy discapacitado. No, uno tiene que acreditarlo. Uno tiene un certificado de la discapacidad, con su cédula puede verificar la edad, en todo caso, ya. Esas son condiciones necesarias para la aplicación de la norma, en todo caso. Ese tema creo que, no sé si estaría bien como, o sea, creo que planteé un ejercicio ahí con la cuestión del permiso en las filas, pero no sé si quieran en la final otro ejemplo para poder describir cada uno de estos elementos. Está bien. Hacemos el siguiente. Ahora, los elementos para la aplicación de la norma jurídica. Como ya hemos visto, creo que eran 5. Ya, sí. Estos elementos, primero son los sujetos. Segundo, el objeto de derecho. Sujetos de derecho, objetos de derecho, los hechos jurídicos, la relación jurídica y el quinto punto es la fuerza. En el primer punto, los sujetos. Existen diferentes sujetos que van a ser los receptores de la norma. Existen las personas naturales y existen las personas jurídicas. Las personas jurídicas conceptualícenselas como las compañías, ya, las fundaciones. Son sociedades, o sea, las personas se reúnen para hacer algo y conforman una nueva persona. Esta persona se crea un papel, ya, pero se les da las atribuciones de persona. Esta persona jurídica, no sé, la sociedad de estudiantes, por ejemplo, la Asociación de Estudiantes de la Facultad. Ya. Esta asociación tiene su domicilio, que es en la ciudad de Guayaquil, en la dirección tal, está conformado por tantas personas, en este caso, por ejemplo, los estudiantes de Derecho, y sucesivamente. Ya. Y las personas naturales que somos los sujetos de la especie humana, por así decirlo. Somos capaces de contraer de ejercer derechos y contraer obligaciones nosotros, dependiendo de nuestra capacidad también. Ya.
Pero en todo caso, por ejemplo, las personas jurídicas pueden ejercer derechos y contraer obligaciones siempre que estén representados por otras personas. Ya. Ahora, detrás de una persona jurídica siempre va a haber una persona natural que realice los actos por ella. Ya. Ahora, los atributos de los sujetos. Sí comunes entre las personas naturales y las personas jurídicas tenemos el nombre, la nacionalidad, el domicilio, el estado civil, el patrimonio y la capacidad. Ya. El nombre tenemos que verlos como el conjunto de vocablos que sirven para identificar a una persona y su uso es obligatorio. Ya. No sé qué ley es esta. Creo que es el registro civil. Está aquí. Tiene otro nombre, pero bueno. Ya. Cuando te preguntan por el nombre es el conjunto de vocablos y el nombre obviamente incluye el nombre de pila y los apellidos. Ya. Su uso definitivamente es obligatorio para poder identificar a las personas. Todos estos atributos nos sirven para una cuestión, individualizar e identificar a las personas. Ya. Bueno, simplemente es un conjunto de vocablos, las letras y todo eso. Ya. La nacionalidad. Nacionalidad, eso está contenido en la Constitución, en el artículo 6 de la Constitución. Esta cuestión está regulada a nivel de Constitución porque es parte de los elementos constitutivos del Estado también. O sea, sí, porque va a definir la relación jurídica que va a existir entre el Estado con sus ciudadanos. ¿Ya? Entonces uno puede decir que la nacionalidad es el vínculo jurídico de una persona con un Estado determinado. Al momento que se establece el vínculo, el Estado asume obligaciones con esa persona. Y obviamente también uno, conforme va pasando el tiempo, reside en este Estado, tiene esta nacionalidad, adquiere también obligaciones con el Estado. Ya. Bueno, ya. Ahora el domicilio. El domicilio es una conjunción de varias situaciones. Ya. La residencia más el ánimo de permanecer en ella. La residencia es el lugar en el que vives, ya. Pero no todo lugar al que vives uno tiene el ánimo de permanecer en él. Por ejemplo, no sé, una persona que está en la cárcel. No puede decir que su domicilio es la cárcel a pesar de que vive en la cárcel. Porque obviamente no quiere permanecer en la cárcel. Ya. Y sirve para determinar muchas situaciones. Como por ejemplo, la más importante. Para mí, al menos nosotros que somos abogados, el domicilio es importante para citar. Porque a través de la citación uno le da a conocer a otra persona que la requiere para un proceso. Y el momento en el que la persona es citada puede ejercer su derecho a la defensa. Solamente en el momento en el que puede ejercer su derecho a la defensa, uno puede decir que, que inició un proceso. ¿Ya? El momento en el que inicia el proceso ya dependerá de la persona si quiere defenderse o no, pero es importante. ¿Ya? Si uno no tiene el domicilio, el proceso judicial no se ve estropeado. ¿Ya? Segundo, el domicilio es importante para ejercer otro tipo de derechos, como por ejemplo votar. Uno escoge, por ejemplo, alcalde, escoge asambleístas, de la circunscripción en la que viva, y así. También, por ejemplo, para pagar impuestos, porque uno no paga, o sea, existen impuestos nacionales, pero también existen impuestos locales, que se los pagan los municipios. Y si tú no dices dónde vives exactamente, podrías estar como que, o sea, podrías estar eludiendo ciertas clases de impuestos a la final. Ya. Y también, por ejemplo, ciertos cargos públicos te piden que para postularte en tal parte tienes que vivir en esa parte, tienes que domiciliarte en esa circunscripción, por ejemplo, o en esa provincia. Ya. Ya. Ahora, el estado civil. El estado civil, por otra parte, es la calidad de un individuo en cuanto que le habilita o inhabilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones. Es una relación contigo y la sociedad. Ya, ese es el estado civil. El estado civil no solamente se agota en el hecho de que te cases con una persona, estado civil casado, ¿no? Tu estado civil es de hermano, de hijo, de padre. Entonces, es como cuando tus relaciones con el resto de la sociedad. Ya. Y por ejemplo, uno puede decir
qué derechos te impide ejercer. Ya, por ejemplo, no puedes contratar, o sea, si tú eres funcionario público encargado de, o eres una autoridad nominadora para poder contratar a alguien, no puedes contratar, digamos, a tu hermano. ¿Ya? Eso sería nepotismo. O, por ejemplo, no podrías, o mejor dicho, podrías intervenir en un proceso para, no sé, en favor de, siempre que la ley te lo permita, no sé, en favor de tu hermano, ¿ya? No sé, como un legitimado a la final, si es que la ley lo permite. O tal vez acudir ante una autoridad administrativa para poder hacer una denuncia, no sé, de maltrato y toda la cuestión. La ley te permite, por ser familiar, que presentes en nombre de esa persona la, no sé, la denuncia. Pero si no fuese familiar, no podrías hacerlo. Entonces es importante señalar esa cuestión, esa calidad del estado civil, como para decir, por mi estado civil de hermano, de hijo, de padre, yo tengo el derecho a hacer tal cosa. O por mi condición de hermano, hijo, no puedo ejercer tal derecho. No puedo participar en una contratación pública. No puedo ser contratado para trabajar en el sector público, al menos con esa autoridad. Ya. El patrimonio. Y el estado civil. La persona jurídica no posee estado civil por obvias razones porque no tiene familia ya. El patrimonio. El patrimonio son todos los bienes valorados en dinero que tenga una persona. Uno puede decir, una persona no puede decir no tengo patrimonio, por mucho que tenga cero de dinero, uno puede decir no tengo patrimonio. En todo caso, el patrimonio es cero. Pero uno también puede tener un patrimonio negativo, así que, o sea, por eso no hay problema. Una persona puede ser que tenga, no sé, un carro de $10,000, pero hizo un préstamo de 15,000. Entonces tiene un saldo negativo dentro de su patrimonio de $5,000. O sea, menos $5,000 de patrimonio, ya, por así decirlo. Ahora, la capacidad. La capacidad, por último, todos somos capaces, excepto los incapaces. Es lo que nos dice el Código Civil. Las incapacidades son reguladas en distintas categorías, las incapacidades absolutas, las relativas y las particulares. ¿Ya? La incapacidad absoluta son aquellos que los impúberes, las personas sordas que no pueden darse a entender de forma verbal, escrita o por señas. ¿Ya? Esas personas, como por su condición natural, en serio, no pueden hacer una manifestación de voluntad, tienen que ser representadas por otra persona y también son insubsanables, así que al menos durante cuanto dure, por ejemplo, la demencia o cuanto dure esta cuestión de los impúberes, es temporal, pero mientras tanto, o sea, tienen que ser representados sí o sí por las personas. ¿Ya? Y todos los actos que emitan estas personas son de nulidad absoluta. Así que esto también se lo pueden plantear así. La incapacidad absoluta genera nulidad absoluta. La incapacidad relativa genera nulidad relativa. La incapacidad relativa, por ejemplo, en los menores adultos, aquí tienen los rangos de 14 a 18 años en los varones y mujeres de 12 a 18 años. La interdicción, que son las personas que no son capaces de administrar sus bienes, un juez los declara interdictos. ¿Ya? Una persona que no paga una deuda, lo que hacen es los declaran insolventes y, por ejemplo, todos los ingresos que tenga, las personas que, los acreedores, se van a ir cobrando eso. Sin embargo, por ejemplo, no se puede firmar, puede celebrar al final un contrato de interdicto, pero tendría que ser en todo caso ratificado por la persona que lo está administrando o que está administrando su dinero para que los acreedores puedan cobrarse. Y las personas jurídicas son relativas porque siempre necesitan la representación de un ser humano, obviamente. Ya no pueden manejarse por sí solas. La incapacidad particular son los casos en los cuales la ley te impida realizar un acto. O sea, simplemente te excepciona, como que, no sé, por ejemplo, no pueden celebrar contratos, por ejemplo, para ejecución de obra dentro del sector público, las personas que son familiares del presidente de la República, ¿ya? O sea, simplemente no necesariamente por el estado civil, pero te lo plantea como que dejas de ser capaz.
Ya. De ahí el segundo elemento es el objeto, en el cual dentro del objeto de la norma alguien se obliga a dar, a hacer o a no hacer algo, ya sea porque la ley lo determina o por acuerdo entre las partes. La ley te puede decir, la persona tiene la obligación de pasar una pensión alimenticia, entonces se genera una obligación de dar, ya. Un acuerdo voluntario, la persona hace un préstamo, se genera la obligación de dar dinero por el préstamo, ya. Ahora, también existen hechos, el objeto para que pueda existir dentro de la, digamos, dentro de la norma jurídica, lo que son los contratos, la ley, tienen que ser hechos física y moralmente posibles. Físicamente porque uno no puede pedirle a alguien, o la ley no puede exigirte que hagas algo que es físicamente imposible, no sé, como volar, ¿ya? O construir algo en la luna, ¿ya? Y moralmente posibles, o sea, también de que sea, o sea, no puede atentar contra el orden público, por así decirlo. Ya, existen normas básicas de convivencia que no son disponibles para el ordenamiento jurídico. O sea, las personas no pueden disponer de eso. No sé, por ejemplo, una persona tiene... ¿Cómo podría ser? Una persona tiene derecho a ser conocido, o sea, que su conflicto sea conocido por el juez de trabajo. No llevarlo a arbitraje, sino por el juez de trabajo, ¿ya? Y tú un contrato acuerdas de que te vas a ir ¿cómo se llama? A un arbitraje. Entonces, o sea, por mucho que tú quieras, existe el orden público y el orden público dice no es disponible. Las cuestiones sociales son de reserva del Estado, no es disponible. Ya. El objeto también, por ejemplo, tiene que ser comerciable, los bienes. Por ejemplo, uno no puede vender, no sé, una pieza de museo, por ejemplo, no está fuera de comercio, ¿ya? O los restos que se encuentran en las excavaciones o cosas así porque le pertenecen al Estado, ¿ya? También para que algo pueda ser comercializado tiene que existir o esperar que exista. Por ejemplo, esperar que exista, yo te puedo vender unas manzanas o te puedo vender la expectativa de manzanas. O sea, hacemos un contrato en el que tú, no sé, te reservas que yo te voy a vender, yo tengo mi árbol de manzano, ¿ya? Y en algún momento va a generar manzanas. Entonces, cuando las generes, te las voy a vender, ¿ya? Y tienen que ser determinables porque tienen que ser identificables. Identificables no necesariamente como, por ejemplo, ay, yo quiero la manzana roja que está guindada en tal parte del árbol, sino como que acordamos que van a ser 15 manzanas. Tienes que sacarlas a donde sea, a la final, pero me tienes que dar las 15 manzanas. Ya. Las cosas también se clasifican en corporales. Incorporales, los incorporales son meros derechos. Como por ejemplo, no sé, yo te concedo mi derecho a, no sé, te transfiero mi derecho de propiedad, ya. O los derechos que yo tengo dentro de una sucesión. Por ejemplo, se supone que, digamos, fallece tal persona, entonces sus hijos son 4, ya, y existen una casa, y la casa está dividida en las proporciones que les corresponden a cada uno. Entonces la persona no les va a vender la cuarta parte de la casa, sino que les va a vender la parte de los derechos que le corresponden de la casa, que es el 25%. Ya, eso sería algo inmaterial corporal. Y corporales podrían ser los percibidos por los sentidos, las cosas mueven, las cosas que se pueden mover, obviamente, un carro, la parafernalia, las pinturas, las cuestiones de los muebles en la casa, cuestiones así, ya libros, o lo que sea. Mientras que los inmuebles no pueden moverse de un lugar a otro, como por ejemplo van a ser los terrenos, las casas. Ya. El tercer elemento son los hechos jurídicos. Los hechos jurídicos que los vamos a dividir en actos jurídicos y hechos jurídicos. Los actos jurídicos son voluntarios. Los actos jurídicos, compárenlos con hacer un contrato. Un contrato uno lo firma voluntariamente. Ya. Tienen consecuencias jurídicas, tienen que ser lícitos, o sea, tienen que cumplir con un objeto. A veces los actos pueden ser unilaterales, pueden ser una declaración de voluntad diciendo, por ejemplo, yo le dono a tal persona
mi carro, ya. Entonces, eso simplemente es mi manifestación de voluntad, y otros que son actos, aunque estaría mal planteado aquí porque unilateral es que genera obligaciones. Bueno, y en ese sentido, la bilateralidad que aquí se plantea es que depende de la voluntad de dos personas, pero eso no significa bilateral. Ya. A ver, en todo caso aquí, unilateral porque supuestamente es la voluntad de una sola persona, y bilateral porque convergen la voluntad de dos o más personas. Ya. Hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son involuntarios. O sea, uno no quiere que ocurran, pero se generan, ¿ya? Como por ejemplo, un hecho jurídico, no es un concurso de voluntades, pero por ejemplo, el nacimiento de una persona. El nacimiento de una persona deviene instantáneamente en la partida de nacimiento, ¿ya? La partida de nacimiento es un acto jurídico, pero el hecho de nacer es un hecho jurídico, porque ese hecho te va a generar derechos, obligaciones y todo un bagaje de consecuencias de relevancia jurídica, ¿ya? Un hecho jurídico que también podría ser algún delito, por ejemplo. Uno no está con el concurso de voluntades, que cumplir con las solemnidades y eso. No sé, por ejemplo, sales y, y no sé, atropellas a alguien, ya. Entonces, ese hecho genera consecuencias jurídicas, ya. Y por último, la relación jurídica, que es el vínculo que existe, o sea, el vínculo que va a unir a las dos personas con el objeto, ¿ya? Digamos que el contrato, o sea, va a poseer ese vínculo que va a unir a fulanito con sultanito para que esa persona le pague los $15,000 que la otra le prestó, ¿ya? Esa sería la relación jurídica, el vínculo jurídico que está regulado por el derecho. Y bueno, ya hay, sí, el último punto de los elementos, que sería lo de la coerción, coacción y sanción, pero que se ve más bien en esa cuestión del derecho y la relación de la fuerza. Esa cuestión, estos puntos en el examen, yo no sé cómo está tomando el examen ahorita. Me han dicho que lo están tomando oral. Bueno, el semestre pasado lo tomó oral. Pero él siempre tomaba este tema en la, o sea, siempre nos pedía, por ejemplo, no sé, 4 aspectos de la relación entre derecho y fuerza. Y había que poner 4, ajá, del listado. Sí, ajá. Eso sí, siempre lo pedía, siempre, siempre. O, por ejemplo, la definición de qué es derecho, según este man de, ¿cómo se llama? No, a ver, qué es norma según Humberto Ávila y qué es derecho según Prieto Sánchez. Y pedía, por ejemplo, también elementos de las normas de Von Wright. Estos de aquí también los pedía. O sea, creo que sí los pedía todos, ya. Casi siempre, casi siempre. En todo caso, para que tengan eso presente, repasar esos temas de qué es derecho según Prieto Sánchez, qué es la norma según Humberto Ávila. Siempre pedía hacer los cuadros comparativos de las clasificaciones del derecho, y estoy aquí de anotar al menos, creo que 4 o 5 de la relación entre derecho y fuerza. Sorry, ¿era cuadro comparativos de qué? De las clasificaciones de derecho, derecho objetivo, derecho subjetivo. Al menos uno de esos de ahí siempre tomaba, siempre. O sea, por ejemplo, si a un curso le tomaba derecho positivo y natural, al otro curso le tomaba derecho objetivo y subjetivo, así. Y por ejemplo, también puede ser de que les ponga elementos para aplicar las normas jurídicas y tengan que o sea, poner uno, o sea, pueden hacer el hecho de poner sujetos, poner jurídicas y naturales, objetos, definiciones y eso. Pero yo veía, por ejemplo, que la mayoría de personas al hacer los exámenes les ponía todo, o sea, les ponía todo. Si eran sujetos, o sea, les ponía igualmente
es que él tomaba como que en papel ministro, entonces era como que hasta que tú llenaras, escribir lo que más puedas, ya. Si te lo sabes bien, si no, simplemente, o sea, asegura lo que tengas en cuanto a las clasificaciones. O sea, si te sabes las clasificaciones, está completas, está, o sea, chévere. Pero si no te las sabes, o sea, al menos apunta a lo que es el elemento y su respectiva definición. No le metas las subclasificaciones o solamente pones subclasificaciones en donde te las sepas. Esto de aquí, la relación entre derecho y fuerza, es más bien una repetición de casi todo. O sea, digamos, la coercibilidad admite la posibilidad del uso de la fuerza, pero esta posibilidad luego no solamente es cualquier posibilidad, sino que es una posibilidad legítima. También que esta posibilidad legítima, o sea, no proviene de cualquier cosa, sino que proviene de un sistema organizado. Y este sistema son las instituciones, por ejemplo, la policía y los jueces. Estas instituciones, o sea, estas, ¿cómo se llama? Bueno, esas instituciones lo que van a aplicar son sanciones negativas o premiales. Esas sanciones negativas o premiales pueden ser, por ejemplo, no sé, te encuentras, las negativas obviamente ya saben cuáles son, o sea, cometes un delito, pues a la cárcel. Pero las premiales pueden ser, por ejemplo, estás en tu casa, estás desenterrando algo y te encuentras un tesoro, ya, y lo llevas a un proceso diciendo que te encontraste un tesoro. ¿Cuál es el premio? El Estado te reconoce, no sé, el 15% del valor del tesoro por haberlo encontrado. Ya, entonces es una sanción premial, pero necesitas todo un aparataje. Necesitas policías que te custodien lo que encontraste, necesitas jueces que conozcan el proceso y todo eso. Ya, también aquí, por ejemplo, si no se cumple, por ejemplo, no sé, la persona no cumple con el préstamo a pesar de que el juez ya le obligó a pagar, existen aspectos coercitivos para poder obligar a cumplir al incumplido, como es embargarle las cosas y venderlas para curarte con ese dinero. El ordenamiento jurídico es coercitivo, no es la norma, sino el ordenamiento jurídico. La coerción es esencial para el derecho. Sin coerción no podría existir el derecho. Precisamente porque el derecho tiene el monopolio de la fuerza. Y el monopolio de la fuerza se ejerce a través del Estado. De ahí. Bueno, y la relación de que es permanente, es perdurable y general. ¿Ya? Si no, no existirá obediencia, porque la fuerza debe ser aplicada para todos, en cualquier caso que el derecho lo suponga, tiene que permanecer en el tiempo y es permanente. ¿Ya? Ahora, el último punto son la cuestión de las antinomias. ¿Ya? La cuestión de las antinomias, bueno, estas de aquí son las antinomias, o sea, las antinomias fáciles. ¿Ya? Los criterios para resolución de antinomias fáciles vienen a darse con el criterio jerárquico, especialidad y cronológico. También hay un criterio extra que es el de autoridad. Por ejemplo, quien emite un reglamento. Por ejemplo, un reglamento lo puede ejercer la función ejecutiva, pero la pueden dictar diferentes autoridades. Por ejemplo, una parte está el Ministerio de Finanzas, emite un reglamento, pero por otra parte está el presidente. Digamos que el ministro de Finanzas emite el reglamento, y por otra sale el presidente. Entonces, ¿qué reglamento prevalece? Prevalecería el del presidente. Ya. Ahora, el jerárquico. La norma superior deroga al inferior, o prevalece sobre el inferior. La Constitución siempre va a prevalecer sobre cualquier ley. Ese es el mejor ejemplo. ¿Ya? De ahí, el otro aspecto es el de especialidad. La norma especial prevalece sobre la norma general, como por ejemplo es el caso del Código Civil. El Código Civil es una norma general, pero pueden haber leyes especiales, por ejemplo el Código de la Niñez. Existe un capítulo en el Código Civil que regula los alimentos, pero existe también un capítulo en el Código de la Niñez que regula los alimentos para los menores de edad. Entonces, ¿cuál va a prevalecer? El que regula especialmente. ¿Ya? Y por último punto, el cronológico. El cronológico dice que la norma posterior prevalece sobre la anterior. O sea, la norma que es más nueva prevalecerá sobre la norma que es más vieja. ¿Ya? Como puede ser el caso de, no sé, antes existía el Código de Procedimiento Civil
y ahorita existe el Código General de Procesos. Entonces, el Código General de Procesos, aunque no hubiese emitido una disposición derogatoria del Código de Procedimiento Civil, igualmente prevalecía sobre este. Y ya no se aplica el otro código, simplemente se aplica el nuevo. Y por otra parte, están los criterios de las antinomias que son difíciles. Ya. La contradicción entre normas. Si hay un problema, regla versus regla, una pierde validez. Ya. A este punto ya deberían haber conocido de que las normas jurídicas se dividen en derechos y en reglas, principios y reglas. Ya. Si hay un problema entre principios, los principios se ponderan. Si hay un problema entre reglas, las reglas, o sea, una prevalece sobre la otra. Es todo o nada. Ya. Los requisitos para que pueda existir una antinomia tiene que ser, primero, que las normas sean incompatibles, que las normas se encuentren dentro del mismo ordenamiento jurídico y que tengan el mismo ámbito de validez. O sea, que se choquen entre sujeto, acción, lugar y tiempo. El choque puede ser total o puede ser parcial. Ya. Puede ser que se choquen en estos 4 ámbitos o puede ser que se choquen en algunos y no en todos. Ya. ¿Cuándo hay normas incompatibles? Cuando una norma obliga, por ejemplo, eso es lo que les decía de las cuestiones deónticas. Ya, una norma obliga a fumar y la otra norma te prohíbe fumar. O sea, ¿cómo la resuelves? En todo caso, uno podría decir, bueno, la forma, no sé, más sana de resolverlo es que está permitido fumar, pero, o sea, no es obligatorio ni está prohibido. O una que te obliga y otra que no te permite. Ya en ese caso, la incompatibilidad, la prohibición podría ser total. Ya, por ejemplo, está prohibido fumar en el país. Y otra que dice, no está permitido fumar de 7 a 8. Ya. Entonces ves que es un choque, o sea, parcial. Ya. La otra cuestión, porque en ese sentido sería permitido fuera de su horario. Ya. Y bueno, también en el mismo sentido sería la obligación y la permisión positiva, en el cual dice, está prohibido parquearse en este horario, está prohibido parquearse aquí. Y no sé, en el letrero de abajo te dice, está permitido parquearse. O sea, ya, o sea, no sé, a partir de las 4 de la tarde. Entonces, o sea, ¿por cuál de las dos normas te guías? ¿Por la que está arriba que dice que es totalmente prohibido parquearte o por la que está abajo que te dice que a partir de cierto horario puedes parquear? Ya. Ahora, quien plantea la forma de la resolución de esta cuestión es Alf Ross, y ya cuando se chocan existen estos choques total parcial y parcial parcial. Las antinomias, existen antinomias que son solubles y otras que son insolubles. Ya. Las que son solubles se resuelven por los 3 o 4 primeros criterios que vimos, que son el de jerarquía, el de cronología, el de autoridad y el de especialidad. Mientras que las que son insolubles, aquí se plantea la forma de la resolución. Obliga y prohíbe, entonces se eliminan ambas y una se vuelve permisiva. Se obliga y se permite negativamente, se eliminan y se vuelven permisivas. Y en la otra obliga y permite positivamente, se eliminan y quedan siendo ambas permisivas. Ya. Ya el resto de la siguiente clase creo que son fuentes del derecho, así que creo que me han dicho que eso no alcanzaron a ver a este parcial. Así que no sé si tienen alguna pregunta sobre cualquiera de los temas, pueden hacerla en ese momento y con eso también ya en todo caso para dar por terminado. Sí, yo tengo una pregunta. En lo de cuando una me obliga y la otra me prohíbe en la lista de normas incompatibles. ¿Ya? Yo tengo anotado en la última que una me prohíbe y la otra es permisiva positiva. Ya. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la resolución? Es que ahí dice obliga y permisiva positiva. Es un tipo de ejemplos, o sea, por si acaso, pueden ser otras más, pueden ser, por ejemplo, qué sé yo, prohíbe, permite, positivo. O sea que básicamente son como que lo mismo, no afectan nada, ¿cierto? Son diferentes tipos de ejemplos, pero o sea, si
o sea, si te pones a ver, negativo, son totalmente opuestas, ¿verdad? Una obliga y la otra prohíbe, ¿ya? Y están chocando con una permisiva negativa y otra permisiva positiva. El tema es que cuando chocan, o sea, ¿qué es lo más sano? ¿Cuál es el punto medio para poder brindar una solución, algo que te obliga y algo que te prohíbe? Es llevarlo del extremo a un punto medio. En ese punto medio, o sea, sería mantenerlo permisivo, pues, en todo caso. Entonces, en estas 4 situaciones de aquí, se volverían permisivas. Así que, o sea, como dijiste, no habría ningún problema, o sea, con esto de aquí. En todos los casos se vuelven permisivas. Ok, gracias. Sí. No sé si alguien tenga otra pregunta también. Bueno, en todo caso, creo que, no sé, sí, Carolina quiere decir algo antes de dar por terminado la... Sí, gracias Andrés. También estamos con la ayudantía de tercer ciclo. Nada chicos, en verdad, Andrés, agradecerte muchísimo por la ayudantía del día de hoy.